La NASA apuntó y llegó a Marte. Hace 13 meses el robot explorador Curiosity fue lanzado en el cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral en Florida. 566 millones de kilómetros atravesó la nave durante 8 meses en su viaje por el espacio. En la madrugada del 6 de agosto de 2012, una de las misiones más ambiciosas de la agencia espacial llegaba con éxito a su objetivo, el planeta rojo. Los 7 minutos de terror por el ingreso a la atmósfera marciana fueron superados y los aplausos y abrazos con los que los científicos celebraron la llegada de Curiosity acabaron con el suspenso de años de trabajo. El rover más avanzado de la NASA realizó una complicada maniobra y logró poner sus 6 ruedas sobre suelo marciano. Tres minutos después, el robot cumplió su segunda prueba de fuego y envió una fotografía de baja resolución en blanco y negro que comprobó que todo marchaba según lo esperado. La facilidad para martizar y la información que posee hicieron que el cráter Gale fuera el lugar escogido para llegar. La hazaña fue seguida por más de 1.400 científicos de la NASA y por millones de personas que a través de Internet vieron el histórico evento. 4 días después, el vehículo robótico más complejo lanzado al espacio tomó la primera fotografía a color del planeta rojo. Las imágenes en tonos ocres y anaranjados mejoraron con el tiempo. Con más detalles, la NASA presentó a la humanidad en Monte Sharp, donde el explorador realizará sus experimentos. También transmitió un mensaje grabado de felicitaciones del jefe de la NASA, Charles Bolden. NASA Administrator speaking to you via the broadcast capabilities of the Curiosity rover. El 3 de diciembre, el descubrimiento que la agencia espacial aseguró cambiaría los libros de la historia fue revelado. Ante la expectativa mundial y durante la reunión anual de la Unión de Geofísica Americana en San Francisco, el líder del equipo de investigadores de esa ciudad anunció que se encontraron una combinación compleja, agua, azufre y cloro, pero aún no existe evidencia de compuestos orgánicos. Aunque la investigación sobre si hubo o hay vida en Marte continuará por los próximos 2 años. Los cubanos emocionados recibieron a Benedicto XVI el 26 de marzo. El presidente Raúl Castro lo esperaba, en un momento que evocó de inmediato la histórica visita del Papa Juan Pablo II en 1998, cuando fue recibido entonces por Fidel Castro. 14 años después que el Papa Juan Pablo II nos visitara, el bloqueo económico, político y mediático contra Cuba persiste. La nación ha seguido invariablemente cambiando todo lo que deba ser cambiado. Muchas partes del mundo viven hoy un momento de especial dificultad económica, que no pocos concuerdan en situar en una profunda crisis de tipo espiritual y moral. Estoy convencido de que Cuba, en este momento especialmente importante de su historia, está mirando ya al mañana y para ello se esfuerza para renovar y ensanchar sus horizontes. El máximo jerarca de la Iglesia Católica ofició su primera misa en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre. Un incidente al paso del Santo Padre alertó la seguridad. Un disidente logró pasar varias barreras, pero fue rápidamente inmovilizado. El sumo pontífice se reunió con el presidente cubano en el Palacio de la Revolución. El Papa Ratzinger entregó a Raúl Castro la copia de un manuscrito que perteneció al Papa Alejandro VII, que recopila obras de la geografía medieval, y Castro le obsequió una imagen de la patrona cubana. En el último de los 3 días de visita, Benedicto XVI ofreció una Eucaristía en la histórica Plaza de la Revolución en La Habana. En medio de los monumentos a José Martí y el Che Guevara, el Papa hizo un llamado al cambio, criticó el bloqueo a la isla. Cuba y el mundo necesitan cambios, pero estos se darán solo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad. Una gira histórica que cumplió con exactitud de agenda y que no podía terminar de otra manera, con una reunión de media hora entre Fidel Castro y el Papa, una de las últimas apariciones públicas del comandante y una foto histórica.
En la memoria de los estadounidenses quedará la noche del lunes 29 de octubre cuando el huracán Sandy, que se había convertido en una megatormenta de 1.800 kilómetros de diámetro, tras mezclarse con un frente frío, tocó tierra en las costas de Nueva Jersey y continuó su peligroso ascenso a Nueva York con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Casi 2 meses después de la tormenta, aún son evidentes los rastros de la devastación. Dicen las autoridades que va a tomar mucho tiempo para que zonas como estas, que fueron impactadas por el huracán, vuelvan a la normalidad. Incluso residencias como estas, que están ubicadas en zonas de riesgo, seguramente no van a volver a ser habitadas. A medida que se aproximaba, la supertormenta bautizada Frankenstorm por la cercanía al día de Halloween había obligado a las autoridades a ordenar la evacuación de unas 500.000 personas en las zonas costeras y ribereñas de Nueva Jersey y Nueva York, incluido el Bajo Manhattan. Tenemos mucho que hacer, debemos trabajar unidos para salir adelante. Sandy prácticamente paralizó a la Gran Manzana. Las clases en escuelas, universidades y los espectáculos de Broadway fueron cancelados. La Bolsa de Nueva York y las sedes de la ONU cerraron sus puertas, mientras la gente acudió masivamente a tiendas y supermercados para abastecerse. Terrible. Sí. Terrible. ¿Ves? Estamos sufriendo. La comida ya, ¿cómo se dice? Se ha dañado toda la comida. Cuando el impacto del huracán era inminente, se cerraron los puentes y túneles y se suspendió el servicio en el metro, trenes y buses y en los aeropuertos. Al menos 18.000 vuelos fueron cancelados durante la emergencia. Sandy afectó 24 estados y provocó la muerte de 131 personas. 8 millones de hogares y negocios quedaron sin electricidad. Nueva Jersey y Nueva York sufrieron los peores destrozos. El agua se metió en el primer piso, la gente, los matres se mojaron, es como todo el mundo que está en la orilla del río estaba ensopado. Aquí no quedó nada. El presidente Obama suspendió su campaña política y visitó las zonas de catástrofe. La proximidad de las elecciones también se convirtió en un reto para las autoridades. Poco a poco estamos llegando a donde estábamos antes de la tormenta. Sí. Y el martes son las elecciones, todo el mundo tiene que salir a votar a donde han votado siempre. Hasta el momento se han recogido más de 350.000 toneladas de desechos. Sandy dejó pérdidas que alcanzan los $62.000 millones y reactivó las alarmas por los efectos del cambio climático. Era uno de los destinos anhelados por miles de migrantes latinos que por años giraron en euros y fueron el soporte financiero de su familia. Pero en 2012 la crisis sacudió con más fuerza a España. El próspero país se transformó en un territorio incierto. Entró en recesión en el primer trimestre del año. Las noticias sobre recortes, privatizaciones y otras medidas de austeridad fueron cada vez más numerosas. El desempleo batió récord. Cerca de 6 millones de personas no tienen trabajo. Es la cifra más alta de los últimos 18 años. Desearía que por lo menos hubiese más trabajo, porque esto así es que cada vez vamos a peor, nos estamos hundiendo. Los datos son aterradores. El número de hogares con todos sus integrantes desempleados es de 1.700.000. Cerca del 24% de los ciudadanos entre 15 y 29 años no tiene trabajo ni estudio. Los jóvenes tenemos que enfrentarnos a una situación de precariedad laboral tremenda. No confío en las oportunidades que me pueden brindar el Estado ni el mercado hoy en día. Las labores que antes realizaban los inmigrantes se las entregaron a los nacionales, por lo que miles de extranjeros salieron del país y volvieron a sus naciones. En Colombia se presentó una alternativa laboral para los compatriotas que quieran regresar. El SENA abrió 300 cupos de capacitación para microempresarios. ¡Estas son las manos que te cuidan! El gobierno de Mariano Rajoy afrontó cientos de manifestaciones por reformas como la sanitaria. Miles de inmigrantes ilegales hace 3 meses no tienen asistencia médica. Solo atienden casos de urgencia o mujeres embarazadas. España cobra los tratamientos de alto costo a los países de origen de los indocumentados. La medida fue rechazada por grupos médicos que aseguraron que la decisión choca con la ética profesional. El panorama de escasez tocó la puerta de ciudadanos que perdieron sus casas en medio de desalojos, escenas que se encaminaron a la tragedia, personas que prefirieron el suicidio antes de ver cómo su vivienda quedaba en manos de los bancos. De lo trágico a lo inverosímil,
ha transcurrido la violencia asociada a la lucha contra el narcotráfico en México este año. La muerte de una joven de 22 años de edad, quien resultó ser Miss Sinaloa 2012, en un enfrentamiento entre ejército y sicarios, sorprendió al mundo, pues al lado del cuerpo sin vida de la reina de belleza se encontró un fusil AK-47. El robo del cadáver y la posterior desaparición del Lasca, el líder del violento cartel de los Zetas, hoy es un mito urbano. Después de haber sido dado de baja por la Marina, se robaron el cuerpo de la funeraria y a la fuerza pública le costó trabajo presumir este éxito contra el crimen organizado. Pero más allá de estos hechos que atrajeron la atención, tras 6 años de lucha contra el narcotráfico, las cifras de homicidios dolosos en México aún no están claras. Para el gobierno del expresidente Felipe Calderón, los muertos no pasaron de 50,000, y a muchos se les llama jurídicamente fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial entre narcos. Pero al final son muertos, mexicanos que fallecieron, familias tocadas por la violencia. Extraoficialmente, la prensa local habla de más de 60,000 muertos. ¿Qué va a pasar? Va a haber en principio un cambio en el discurso, que es importante. El presidente Peña Nieto tendrá como una de sus prioridades el combate al crimen, pero no va a ser monotemático, no va a ser el tema central de su discurso. ¿Por qué? Porque esto genera una percepción negativa. Es por esto que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto ha querido darle un giro a la política de seguridad, quiere reorganizar la Policía Federal, dividir el país en 5 regiones para que la policía y los gobernadores actúen en bloques contra la delincuencia. Nuestros objetivos prioritarios son reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones. El regreso del PRI al poder trae una reforma en la Procuración de Justicia y una nueva policía, la Gendarmería Nacional. Este nuevo cuerpo, conformado por 10,000 elementos, tiene un plan de seguridad que costará $1,000 millones al año, según anunció el nuevo presidente de los mexicanos. Por lo menos 70 millones de mexicanos, 7 de cada 10 ciudadanos en el país, consideran que la inseguridad es el principal problema a solucionar por el próximo gobierno. En Ciudad de México, Mauricio Aranguren Molina, Noticias, RCN. El escándalo de la CIA, el protagonista David Petraeus, un general de 4 estrellas, héroe nacional como comandante de las tropas estadounidenses en Irak y director de la Agencia Central de Inteligencia. La antagonista, Paula Bradwell, exmayor del ejército, experta en antiterrorismo y biógrafa de Petraeus. La historia. Paula Bradwell se convierte en la amante del general Petraeus. Por celos, envía correos anónimos con amenazas a Jill Kelly, una vieja amiga de Petraeus. Jill Kelly le pide a un agente del FBI que investigue de dónde provienen las amenazas. El agente descubre que quien los envía es Paula Bradwell y, de paso, destapa el romance que mantenía con el director de la CIA. Al verse descubierto, Petraeus confiesa su infidelidad y renuncia al cargo. Después de haber estado casado durante más de 37 años, demostré muy pobre juicio al comprometerme en una relación extramatrimonial. Ese comportamiento es inaceptable como esposo y como líder de una organización como la nuestra. La historia se complica, pues el escándalo revienta justo 2 días después de las elecciones presidenciales y salpica a Obama, quien de inmediato le acepta la renuncia. No tengo ninguna evidencia hasta el momento de eso. La novela se torna truculenta cuando acusan al agente del FBI que descubrió la infidelidad de Petraeus de acoso sexual por enviar una foto suya con el torso desnudo a su amiga Jill Kelly, y cuando descubren que Kelly recibía correos inapropiados del general John Allen, comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Por cuenta de este escándalo, el nombramiento del general Allen como comandante de las fuerzas de la OTAN se congeló, pues el adulterio es un crimen que contempla el Código Militar estadounidense. Pero, ¿por qué esta novela se convirtió en un escándalo mundial? La razón es simple: la seguridad nacional estuvo en riesgo. Se trata de una situación que puede afectar la seguridad del país. Creo que nos debieron alertar. Algunos republicanos consideran que el escándalo de Petraeus se tapó hasta después de las elecciones para no perjudicar la reelección del presidente Obama. Y otros aseguran que es una cortina de humo para esconder otro escándalo mayor: la muerte del embajador estadounidense en Libia. Este libro, Sua Santidad, es el cuerpo del delito del Vatican Leaks. En estas páginas está la prueba de que el mayordomo, llamado el Cuervo del Vaticano, robaba documentos secretos de la correspondencia privada de Benedicto XVI. Documentos con historias de conjeturas de complot y denuncias de corrupción. Las fuentes del libro solo quieren transparencia.
A raíz de la publicación del libro, las sospechas de la fuga de documentos recayó sobre el hombre más cercano al pontífice, su mayordomo, Paolo Gabriele. Acompañaba al Papa en la vida pública y privada. Era como un hijo para el Papa. Ahora paga una pena de 18 meses por haberle robado documentos secretos. Debería ser castigado porque no solamente filtró noticias, ha traicionado la confianza del Papa. La fuga de más de 1000 documentos secretos confidenciales de su santidad, según algunos analistas, reveló debilidades y pugnas internas del Estado pontificio. Demuestran que se llevó a cabo una guerra en las altas esferas vaticanas. Probablemente se piensa en la sucesión del Papa Ratzinger. Las autoridades vaticanas condenaron el llamado Vatican Leaks. Niegan que detrás de la fuga de documentos se esconda una guerra de poder en el Vaticano. Yo no creo que sea exactamente una lucha de poder interno. Puede ser un confrontarse de visiones distintas frente a un problema. Pero el llamado Vatican Leaks ha dividido la opinión de los fieles. Puede ser que el Espíritu Santo esté haciendo volar varios documentos y puede ser una buena señal para el futuro de la Iglesia. Todos vamos a seguir con la misma fe. El Vaticano estableció una comisión de 3 cardenales para esclarecer la verdad sobre la fuga de documentos. Los resultados los conoceremos en el 2013. Desde Roma, Mari Villalobos, Noticias RCN. La situación más compleja en Oriente Medio la vivió Siria. La guerra civil que comenzó el año pasado entre opositores y seguidores del régimen de Bashar al-Assad no da tregua e incluso se habla de armas químicas. En 2012 hubo bombardeos casi todos los días. El vecino Turquía también recibió el impacto de ataques de rebeldes y oficialistas que en medio de la condena internacional, la vigilancia de la OTAN y la presencia de misiles se enfrentan a diario en una guerra que deja 500.000 de refugiados y 30.000 muertos, muchos de ellos niños. El 11 de septiembre fue un día trágico para Estados Unidos. En un ataque al consulado de ese país en Libia murieron el embajador Chris Stevens y otros 3 funcionarios. Manifestantes musulmanes los rodearon en protesta a un video que ridiculizaba al profeta Mahoma. El video, cuyo autor ya está en la cárcel, generó protestas en todo Medio Oriente. Un informe acaba de encontrar responsable de los ataques al Departamento de Estado, que según indica falló en materia de seguridad en esa sede diplomática. En Egipto, la llegada al poder del presidente Mohamed Morsi no ha aplacado los ánimos. El mandatario emitió un decreto que blindó sus poderes y de inmediato los manifestantes se volcaron a las calles. Opositores acamparon en la plaza Tahrir del Cairo y rodearon el palacio presidencial. Las calles se llenaron de manifestantes que rechazaban, aparte del decreto presidencial, un referendo que cambia la constitución. En los enfrentamientos con la policía hubo varios muertos. Noviembre fue un mes intenso en la Franja de Gaza y sus alrededores. Cayeron misiles fundamentalistas en territorios judíos. Como respuesta, Tel Aviv lanzó la operación Pilar Defensivo, una tensa semana para la región. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos a este lado de la frontera de Gaza, nos encontramos en el Rafah egipcio. La respuesta israelí ocasionó la muerte del líder militar del grupo fundamentalista Hamas. Cayeron misiles en Jerusalén, una ciudad considerada sagrada por todas las religiones a la que no había tocado la guerra. Gracias a la mediación del presidente egipcio y la secretaria de Estado de Estados Unidos, las partes alcanzaron una tregua. Durante el 14 y el 21 de noviembre murieron 150 personas y 1000 más quedaron heridas. Días después, Palestina recibió una noticia que esperó años. La Asamblea General de Naciones Unidas en pleno votó por su ingreso a la ONU como Estado observador no miembro. Y el Estado palestino no es miembro pleno, ya puede recurrir a instancias de la ONU y firmar tratados internacionales. La fiesta en la Franja de Gaza no se hizo esperar. 2012 marcó un año histórico en la vida del presidente Hugo Chávez. Arrancó recuperado del cáncer y en enero retomó su tradicional programa Aló Presidente. 5 horas al aire le dieron paso a un fortalecido mandatario que ante la Asamblea presentó su informe anual. Allí también se mostró fuerte. Duró 9 horas de pie. Si ella gana, yo le entrego la banda y además si ella me permite, hasta un beso le doy de felicitaciones. Pero pocos días pasaron para sumar de nuevo los rumores sobre su salud. Y entonces se vio obligado a revelar que estuvo en Cuba. En el examen en La Habana se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año.
Operado de una recurrencia del cáncer, el mandatario regresó un mes después a Venezuela. Desde ahí se tendió un puente aéreo entre Caracas y La Habana para hacerse 6 sesiones de radioterapia. No me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida. La campaña a la reelección arrancó con un anuncio contundente. Libre, totalmente libre. Durante la campaña, el presidente Hugo Chávez limitó sus apariciones públicas y no pudo recorrer todo el país. Las redes sociales se convirtieron en su mejor arma para conquistar votos. Ante la fuerte amenaza del líder opositor, se obligó a salir para hacer cierres de campaña. En Caracas juró ganar. Y así fue. El chavismo y su historia. El mandatario había derrotado al cáncer y a la oposición una vez más en las urnas. Con el triunfo asegurado por 6 años más, desapareció de la escena pública. Pocos Twitter, escasas salidas en televisión y al final lo que nadie imaginaba. Por primera vez el presidente habló de un sucesor. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La salud presidencial se volvió tema importante en Venezuela. Cambió la agenda política. Chávez se operó y el país lloró y oró por su salud. Hasta más allá de esta vida, vamos a ser leales a Hugo Chávez. Las elecciones regionales del domingo 16 de diciembre ratificaron el chavismo en todo el territorio. 20 gobernaciones se pintaron de rojo, pero la incertidumbre se mantiene. Hasta ahora nadie puede asegurar que el presidente se posesionará el próximo 10 de enero. De no hacerlo, el fin del chavismo con Chávez estaría cerca. 20 meses antes de las elecciones presidenciales, Barack Obama anunció a través de un video en Internet su intención de reelegirse. Por eso las miradas en el primer semestre de 2012 se enfocaron en la lucha interna de los republicanos para definir su rival. De los 7 precandidatos que arrancaron en esta contienda, Mitt Romney se perfiló desde el principio como el gran favorito. Tras ganar en la mayoría de los estados y el retiro en el camino de 5 de sus oponentes, la convención republicana lo nominó finalmente como su candidato. I accept your nomination for President of the United States. La convención demócrata hizo lo mismo, nominó a Barack Obama. I accept your nomination for President of the United States. En un primer momento, las encuestas daban una amplia ventaja al presidente, pero todo cambió en el primer cara a cara de los candidatos. Romney ganó de lejos. Manejó mucho mejor las estadísticas, tuvo una presencia en el escenario más contundente. Romney no solo subió en las encuestas, sino que sobrepasó a Obama. Comenzó entonces una feroz batalla entre ambos candidatos que hizo de esta la campaña más agresiva y costosa de la historia, sobrepasando los $1.000 millones. Gran parte de este dinero se destinó a la publicidad negativa y a conquistar al votante latino. En los siguientes debates, Obama recuperó el terreno perdido y alcanzó a Romney en las encuestas. Este cabeza a cabeza fue determinante para impulsar la participación de la gente. Es emocionante ver los dos lados y reflexionar por quién votar. Casi el 40% de los votantes lo hicieron anticipadamente, hasta Obama, quien se convirtió en el primer presidente en depositar su voto 13 días antes de las elecciones. Obama ganó al obtener 332 votos electorales y 65 millones de votos populares. Comparado con su primera elección, perdió 33 votos electorales y 5 millones de votos populares. Con este histórico abrazo, la pareja presidencial anunció la reelección. Él pudo convencer a todos que está el país bien encaminado y ahora él tiene la posibilidad de ir redondeando estos esfuerzos para poder dejar un país mejor. Fue tanta la emoción del presidente por su nuevo triunfo que lloró al agradecer a su equipo de campaña el trabajo realizado. Because what you guys have done means that the work that I'm doing is important. I'm really proud of that. I'm really proud of all of you. And